Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Lo que nos corresponde en esta semana, uno de los temas es los incendios forestales. Esta será una breve presentación que tocará los puntos claves de lo que son los incendios forestales. Muy bien, hablando un poco del origen. Nosotros entendemos que los incendios forestales tienen un origen natural y un origen antropogénico. El origen natural es un proceso requerido para la propia regeneración de los ecosistemas. ¿De qué manera suele darse? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, que en ciertas zonas donde se empieza a disminuir la precipitación, donde incluso se pueden ver afectada la localización por el fenómeno del Niño, definitivamente lo que son las plantas pasan por un proceso de deshidratación que una vez que el calor solar actúa sobre ellas y estas y en estas se reduce la humedad de la tierra y no pueden extraer agua, digamos, para su sustento, se genera una sustancia que se llama etileno. Esta sustancia es sumamente inflamable y hace que las plantas y el aire se conviertan en algo completamente inflamable que a la mínima chispa o a la mínima generación, digamos, que se puede dar a través de rayos, de erupciones volcánicas o de la propia combustión espontánea, se generan lo que son los incendios. Definitivamente el origen natural de los incendios forestales, si nosotros nos empezamos a comparar las estadísticas y las comparaciones acerca de los orígenes, nos encontramos que prácticamente un porcentaje mínimo, a veces del 5%, a veces del 2% en ciertas localidades, dependiendo de dónde estemos hablando, tienen un origen, un incendio forestal cuyo origen es natural. Y aquí es donde empezamos a preocuparnos, porque empezamos a ver que definitivamente lo que es nuestra intervención, la intervención humana, empieza a generar una gran cantidad de incendios que más bien empiezan a acarrear una serie de problemas e impactos que veremos posteriormente. Sin embargo, que definitivamente nada tienen que ver con el proceso de regeneración de ecosistemas, sino que es todo lo contrario. En cuanto al origen de incendios forestales antropogénico, tenemos que muchas veces es provocado por negligencia, por descuidos, por quemas agrícolas, por quemas de pastoreo, por las quemas de distintos cultivos como lo pueden ser la caña de azúcar, por manejo incorrecto de fogatas, incluso también por la quema de basura y de residuos en muchas zonas, la ampliación de zonas agrícolas y el propio crecimiento urbano, ¿verdad? Que llega a crear una tensión sobre los cambios del uso del suelo. También tenemos algunas acciones intencionales que pueden ser más relacionados con lo que es la piromanía, con lo que es el vandalismo, cacería furtiva e incluso en algunos lugares de conflicto muchas veces por las propias causas políticas. Y finalmente tenemos el origen accidental que puede deducirse, por ejemplo, de fallas en el tendido eléctrico, de fuegos pirotécnicos que no previeron tener una adecuada cercado del terreno, de prácticas militares, de accidentes tecnológicos e industriales. Muy bien, una parte importante conceptual que entendamos es este famoso triángulo del fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que hay tres elementos fundamentales y necesarios para que se dé un proceso de ignición, que la ignición es cuando ya se da el proceso de combustión de un cuerpo. ¿Estos cuáles son? El calor, los combustibles y el oxígeno. Por lo tanto, estos tres elementos son necesarios para que se dé el fuego y como vamos a ver posteriormente, si nosotros queremos contrarrestar o atacar un fuego, se atacan estos diferentes elementos para poder extinguirlo. Algo importante también que conozcamos son los diferentes tipos de incendio que existen. Tenemos en primer lugar, por ejemplo acá en el dibujito, el incendio de copas de corona o aéreo. Este afecta gravemente los ecosistemas ya que destruye la vegetación y en grados diversos daña la fauna silvestre.
y se va conectando mucho, por supuesto, digamos, hay diferentes factores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar incendios, ¿verdad? Como lo puede ser la propia topografía del terreno, las propias características climatológicas del mismo, y lo cual incluye por supuesto vientos, humedad. Aquí vemos por ejemplo que vientos, y dependiendo mucho de la velocidad del viento, esto puede causar una propagación alta de incendio a través de las copas, ¿verdad? Por otro lado tenemos el incendio forestal superficial. Este daña principalmente lo que son pastizales, vegetación herbácea, que se encuentran en la superficie terrestre y llegan hasta más o menos unos 1.5 metros de altura. Esto deteriora, por supuesto, que en gran medida la regeneración natural y la propia reforestación. Y finalmente tenemos el incendio subterráneo, que este se propaga bajo la superficie del terreno, afectando lo que es raíces y materia orgánica, y este se caracteriza sobre todo porque nosotros no vemos ni llamas ni humo. Muy bien, acá tenemos, cuando nosotros empezamos a analizar los incendios, es importante que destaquemos que actualmente contamos con sistemas de información satelitales que nos pueden ayudar a determinar acciones ya sea antes, durante y post el incendio. ¿Esto cómo? A través del análisis de los puntos de calor que estas imágenes nos dan, o también no solo de puntos de calor, sino de la propia vegetación. Aquí vemos un mapa de áreas propensas a la sequía en Centroamérica, el cual por supuesto que tiene que ser tomado en cuenta en la hora de acción preventiva de incendios, ¿verdad? Definitivamente todas estas áreas que vemos acá son áreas importantes donde suceden sequías recurrentes y por supuesto, dado las características del terreno, es importante que estemos monitoreando esta área para contrarrestar los incendios que pueden llegar a generarse, sobre todo por actividad antropogénica. Muy bien, algunos impactos de los incendios forestales. Aquí vemos lo que son los impactos negativos. Por ejemplo, algunos impactos negativos en el área socioeconómica. Definitivamente cuando ocurren incendios forestales hay afectaciones en la salud pública, hay daños a la propiedad pública y privada, hay una pérdida, paralización o postergación en etapas de procesos productivos, disminución de fuentes de trabajo, pérdida de interés en invertir, menor precio, digamos, de la madera quemada, y por supuesto lo que son todas las pérdidas económicas directas de lo que se perdió en cultivos forestales, en cosechas agrícolas, en ganado, en maquinaria e infraestructura. Y también tenemos una serie de efectos ecológicos negativos que se dan gracias a los incendios forestales. Dentro de estos podemos ver en el clima a pequeña y gran escala. Primero, los cambios en los regímenes de vientos locales. Por supuesto que lo que es la contaminación atmosférica y la contribución incluso al calentamiento global. En cuanto al suelo, vemos cómo se impulsan ciertos procesos de erosión y hay pérdida de nutrientes y deterioro de propiedades físicas y químicas. En cuanto a la vegetación, hay muerte de tejidos vegetales, alteraciones fisiológicas y deformaciones. En los recursos hídricos, desde luego que hay una contaminación de las aguas y un aumento de la escorrentía superficial, ¿verdad? En los paisajes, cuando ya llega a ser muy recurrente el estrés hídrico de la zona, muchas veces relacionado también con que se da el fenómeno del niño o las propias consecuencias que estamos sufriendo nosotros actualmente por el calentamiento global y las otras condiciones que ya describí anteriormente. Si hay una cantidad recurrente de incendios forestales en la zona, definitivamente esto puede crear, aparte del propio estrés hídrico que hay, todos estos procesos van desencadenándose en el inicio de una desertificación. Y por supuesto que también tenemos efectos negativos en lo que es la biodiversidad, ya que hay una pérdida de hábitats y especies de flora y fauna silvestre considerable. En cuanto a aspectos positivos de lo que son los incendios forestales, muchas veces tenemos la prevención de los
famosos mega incendios. Los mega incendios o los grandes incendios forestales, como a veces son llamados, comparten bueno, tienen de característica en su comportamiento de que no existe una capacidad de extinción del incendio debido a las características que presenta. Por ejemplo, la velocidad de propagación del incendio, la longitud elevada de las llamas. Todo esto hace y crea, o incluso las condiciones de viento, como habíamos hablado anteriormente, todo esto crea ambientes propicios para que en grandes cantidades de terreno se dé un incendio forestal y que en cuestiones de minutos su propagación sea enorme. ¿Qué es lo que pasa con los incendios como nosotros habíamos estado hablando? Si se da el proceso natural de los incendios, eso genera de que el combustible que tienen actualmente las plantas, pues se disminuye poco a poco conforme han ido sucediendo estos incendios forestales. Sin embargo, si no ha sucedido y no ha habido un control adecuado de estos incendios, pues todas estas condiciones definitivamente van a propiciar a que se den los mega incendios. Y por supuesto también de positivos, como habíamos hablado, que también sirve para la regeneración de ciertos ecosistemas, sobre todo tales como praderas, sabana, el chaparral, los bosques de coníferas. Incluso aquí en esta ilustración vemos uno de los famosos árboles secuoyas, ¿verdad?, cuya regeneración en realidad se da a través de incendios. Y ahora entrando un poco a lo que son los aspectos de prevención. Bueno, definitivamente la prevención va a tratar de evitar que el llamado triángulo del fuego se llegue a dar. Entonces va a intervenir sobre las tres variables. La prevención también puede ser de tipo cultural, o sea, por supuesto que nosotros estamos acostumbrados a que las brigadas o por ejemplo los bomberos, digamos, de nuestros países tengan una divulgación y una educación acerca de acciones que tenemos que hacer para crear conciencia en la población de que no se generen este tipo de incendios forestales. Esto sobre todo tiende a darse más cuando las personas van a disfrutar de sus vacaciones, que llegan más que nada a irse hacia las zonas rurales, y es muy importante tomar conciencia de esto, ¿verdad? Lo otro puede ser la reducción física, que es una reducción del peligro inmediato sobre los agentes o actividades específicas que causan incendios forestales. Esto lo vemos mucho como a través de brechas cortafuego, de limitación y control de desperdicios de aserraderos, de eliminación de combustibles peligrosos acumulados y del propio manejo de las quemas controladas, ¿verdad? Hay un proceso muy cercano que llevan las personas que crean, por ejemplo, los protocolos de control de incendios a nivel nacional. Y algo muy importante es el acompañamiento que se les da a las personas para un manejo adecuado de quemas. Y finalmente también tenemos la prevención jurídica, que puede ser a través de la promulgación de leyes y reglamentos que estén fijando una serie de condiciones que contrarresten o que minimicen la probabilidad de que se den los incendios.